Nunca pensé que lloraría el día en que finalmente lograra mi venganza. Tenía 24 años. Había pasado 6 meses planeando cada detalle, cada palabra, cada mirada calculada para hacer que Diego Salazar cayera rendido a mis pies, solo para poder destrozarlo como él me destrozó a mí. Y funcionó. Funcionó tan bien que cuando lo tuve frente a mí, vulnerable, confesándome que se había enamorado de mí de verdad, yo no pude hacer lo que había venido a hacer. Porque en algún momento entre todas mis mentiras estratégicas y mis besos fingidos, yo también me había enamorado. Y eso no estaba en el plan. Si alguna vez has querido vengarte de alguien que te rompió el corazón, esta historia es para ti. Suscríbete a Amor, Traición y Venganza y déjame saber en los comentarios si alguna vez te has enamorado de la persona equivocada en el momento equivocado, porque lo que voy a contarte va a hacerte cuestionar todo sobre el amor y la venganza. Pero para que entiendas cómo llegué a tener el corazón más roto justo cuando debería estar celebrando mi victoria, tengo que llevarte 8 meses atrás, cuando todavía creía que Diego era el enemigo perfecto y no tenía idea de que me estaba preparando para la peor traición de todas, traicionarme a mí misma. Hace 8 meses yo era Valeria Reyes, estudiante de último año de marketing en la Universidad Panamericana en la Ciudad de México, y mi vida era perfecta. Bueno, casi perfecta. Tenía a mis amigas, tenía mis proyectos, tenía mis sueños de trabajar en una agencia creativa importante. Lo que no tenía era a Mateo, mi novio de 2 años y medio, porque 3 meses antes me había dejado de la manera más humillante posible. Mateo y yo nos conocimos en 2º año, en una clase de comportamiento del consumidor. Él era ese tipo de chico que todos notaban, alto, deportista, siempre con una sonrisa que te hacía sentir especial. Nos hicimos amigos primero, luego algo más, y para cuando cumplimos 6 meses juntos, yo estaba completamente segura de que él era mi persona. Hablábamos de graduarnos juntos, de conseguir trabajos en la misma ciudad, de viajar por Europa después de titularnos. Incluso habíamos comenzado a buscar departamentos para rentar cuando termináramos la universidad. Pero había señales. Claro que las había. Mateo empezó a pasar más tiempo con sus amigos del equipo de fútbol. Cancelaba nuestras citas de último minuto porque tenía que ir a entrenar o porque los chicos habían organizado algo. Su celular siempre estaba boca abajo. Cuando yo llegaba, él guardaba rápido su teléfono. Me decía que estaba estresado por la tesis, por las materias, por las prácticas profesionales. Y yo le creía porque quería creerle, porque la alternativa era demasiado dolorosa para considerarla. Entonces llegó la fiesta de cumpleaños de mi mejor amiga Andrea en un bar en La Condesa. Era un viernes de abril. Recuerdo perfectamente la fecha porque fue el día que mi mundo se derrumbó. Mateo me había dicho que no podía ir porque tenía un torneo fuera de la ciudad. Le creí. Le deseé suerte. Le mandé mensajes lindos durante todo el día. Y esa noche, mientras bailaba con Andrea y nuestro grupo de amigas, lo vi. Mateo estaba ahí, en ese mismo bar, en una mesa del fondo, con sus amigos, y con una chica que estaba sentada demasiado cerca de él, que se reía de sus chistes, que lo tocaba con demasiada confianza. Una chica que definitivamente no era yo. Sentí que me arrancaban el aire de los pulmones. Andrea me vio primero que yo procesara completamente lo que estaba viendo y me agarró del brazo. Me dijo que respirara, que esperara antes de hacer algo, pero yo ya estaba caminando hacia ellos. Cada paso se sentía como caminar en arena movediza. Cuando llegué a la mesa, Mateo me vio y literal se puso blanco. La chica me miró confundida. Y yo, con una calma que no sabía que podía tener, le pregunté que si el torneo se había cancelado o qué onda. Él tartamudeó, intentó explicar. Dijo que había sido de último momento, que los chicos habían querido salir, que no era lo que parecía. La chica, que resultó llamarse Valeria igual que yo, lo interrumpió
y le dijo que si yo era la exnovia de la que había hablado. Exnovia. Yo todavía tenía fotos con él en mi Instagram de hace 3 días. Todavía tenía sus cosas en mi departamento. Todavía llevaba puesta la pulsera que me había regalado en nuestro aniversario. No hice una escena en el bar. No grité, no lloré, no le tiré nada. Simplemente me di la vuelta y me fui. Andrea vino detrás de mí, junto con Sofía, otra de mis amigas. Nos fuimos de ahí, y yo sentí que estaba temblando por dentro, pero por fuera me mantenía entera. En el Uber de regreso a mi departamento, Mateo me llamó como 20 veces. Le mandé un solo mensaje: no me vuelvas a buscar. Durante las siguientes 2 semanas, intentó de todo. Me mandaba flores a mi casa. Me escribía párrafos larguísimos explicando que había sido un error, que ella no significaba nada, que yo era el amor de su vida. Fue a buscarme a la universidad. Le pidió a sus amigos que hablaran conmigo. Nada funcionó porque yo había tomado una decisión. Mateo Hernández estaba muerto para mí. Pero el dolor no desaparecía tan fácil. Lloraba en las noches. Borraba fotos y videos y me ponía a llorar más. Dejé de ir a fiestas. Mis calificaciones empezaron a bajar. Andrea y Sofía estaban preocupadas por mí. Incluso mi hermano mayor, Carlos, que vivía en Monterrey, vino un fin de semana solo para checar que estuviera bien. Fue Carlos quien, sin querer, plantó la semilla de lo que se convertiría en mi plan. Estábamos tomando café en un Starbucks en la Roma y él me dijo: ¿sabes qué es lo que más me da coraje, Val? Que ese imbécil va a salir de esta sin consecuencias. Va a seguir su vida como si nada. Va a buscar a otra chava, y tú te vas a quedar con todo el dolor. No es justo. Y tenía razón. No era justo. Mateo ya andaba con la otra Valeria oficialmente, según me había contado Andrea que vio en Instagram. Parecía feliz, mientras yo seguía levantándome con los ojos hinchados y fingiendo que estaba bien. Pero eso estaba por cambiar, porque la vida, o el karma, o lo que sea que mueva el universo, me puso en el camino exacto que necesitaba para mi venganza. 2 semanas después de esa conversación con Carlos, tuve mi primera clase de estrategias digitales avanzadas, una materia optativa que tomé en mi último semestre. Y ahí estaba él, Diego Salazar, el mejor amigo de Mateo desde la secundaria, el padrino que Mateo había elegido para nuestra boda que nunca iba a suceder. El tipo que siempre me había tratado con una distancia cordial, pero que yo sabía que me consideraba buena para Mateo. Diego era diferente a Mateo en muchas formas. Donde Mateo era extrovertido y ruidoso, Diego era callado y observador. Mateo estudiaba administración de empresas porque su papá tenía una empresa y esperaba que él la manejara algún día. Diego estudiaba marketing porque genuinamente le apasionaba. Mateo era espontáneo y desorganizado. Diego era metódico y perfeccionista. Físicamente también eran distintos. Mateo era el típico galán obvio. Alto, atlético, sonrisa de comercial. Diego era atractivo de una manera más sutil. Lentes que le daban un aire intelectual. Cabello siempre un poco desordenado que parecía intencional. Esa manera de vestir casual, pero bien pensada. Y tenía esos ojos color miel que parecían ver demasiado, como si siempre estuviera analizando todo a su alrededor. Cuando me vio entrar al salón ese día, Diego levantó la vista de su laptop y por un segundo vi algo en su expresión. Sorpresa, tal vez incomodidad. Yo me senté lo más lejos posible de él, pero éramos solo 18 personas en esa clase, así que era imposible ignorarnos completamente. Después de la clase, mientras guardaba mis cosas, Diego se acercó. Me dijo: «Oye, Val, sobre lo de Mateo. Yo no sabía nada hasta que ya había pasado. Si lo hubiera sabido, te lo hubiera dicho». Era una disculpa genuina. Se notaba en su voz. Le respondí que no era su responsabilidad cuidar de mí, que cada quien era responsable de sus propias decisiones, que ya estaba superándolo.
Mentí con tanta convicción que casi me lo creí yo misma. Diego asintió, pero en sus ojos vi que no me había creído ni un poco. Me dijo que si necesitaba algo, cualquier cosa, ahí estaba. Fue un gesto amable, uno que no esperaba de alguien que era leal a Mateo. Y ahí, en ese momento, mientras caminaba hacia la cafetería de la universidad, la idea me golpeó como un rayo. Diego Salazar, el mejor amigo de Mateo, la persona en quien Mateo más confiaba, la persona cuya opinión Mateo valoraba por encima de todo. ¿Qué mejor venganza que hacerle a Mateo exactamente lo que él me hizo a mí? Quitarle a alguien importante. Pero yo no iba a robarle a su novia, porque honestamente la otra Valeria me daba igual. No, yo iba a hacer algo mucho más doloroso. Iba a hacer que su mejor amigo se enamorara de mí. E iba a hacer que Mateo viera cómo Diego me elegía a mí sobre él. Pasé todo ese fin de semana planeando. Abrí una libreta nueva y escribí todo lo que sabía sobre Diego. Sus gustos, sus intereses, los lugares a los que iba, su rutina. Investigué su Instagram, aunque casi no subía cosas. Encontré sus playlists de Spotify. Vi sus reseñas en Letterboxd, donde tenía registradas como 300 películas. Diego era un cinéfilo obsesivo, especialmente del cine independiente y las películas de A24. Le pregunté a Andrea, que tenía amigos en común con Diego, sobre él. Ella me contó que Diego era súper inteligente, que había rechazado una beca para estudiar en el extranjero porque no quería dejar a su mamá sola después del divorcio de sus papás, que era medio nerd, pero en el buen sentido, que era leal hasta la muerte con sus amigos, que nunca lo habían visto con una novia seria, solo con salidas casuales que nunca pasaban de 2 o 3 citas. Era perfecto. Diego era perfecto para mi plan. Era lo suficientemente cercano a Mateo para que doliera. Era lo suficientemente diferente para que fuera creíble que yo me interesara en él. Y era lo suficientemente reservado para que nadie sospechara de mis intenciones hasta que fuera demasiado tarde. El lunes siguiente, llegué a clase de estrategias digitales con un plan. La profesora, Marta Delgado, anunció que tendríamos un proyecto en equipo para el semestre. Crear una campaña completa de marketing digital para una marca ficticia. Los equipos serían de 2 personas y podíamos elegir a nuestro compañero. Esperé. Observé. Vi cómo Diego miraba alrededor del salón evaluando opciones. Antes de que alguien más pudiera acercarse a él, yo levanté la mano y le pregunté a la profesora si podía trabajar con Diego. Él me miró sorprendido. Le sonreí con esa sonrisa que había practicado en el espejo, una que decía, «Soy fuerte, estoy bien, puedo manejar esto». Diego aceptó. Intercambiamos números. Quedamos de vernos el miércoles en la biblioteca para empezar a trabajar en el proyecto. Cuando salí de clase, mi corazón latía rápido, pero no de nervios, sino de emoción. El juego había comenzado. El miércoles, llegué a la biblioteca 20 minutos tarde a propósito. Había investigado que a Diego le molestaba la impuntualidad, así que necesitaba establecer desde el inicio que yo no era predecible. Cuando llegué, él estaba en una mesa del fondo con su laptop abierta y 3 libros sobre branding y estrategia digital. Me disculpé diciendo que se me había ido el tiempo en otra clase. Diego dijo que no había problema, aunque vi que miró su reloj. Nos sentamos y empezamos a hablar del proyecto. Yo había preparado ideas, investigado, traía propuestas concretas. Vi cómo Diego me miraba diferente, como si estuviera recalibrando su percepción de mí. La novia de Mateo siempre había sido eso, la novia de Mateo. Pero ahí estaba yo, mostrándole que era más que eso. Trabajamos 2 horas y la conversación fluyó fácil. Hablamos de marcas que admirábamos, de campañas que habían sido geniales o terribles. Diego tenía opiniones fuertes y las defendía con argumentos sólidos. Yo lo retaba, no estaba de acuerdo solo por estar de acuerdo. Podía ver que eso le gustaba,
que estaba acostumbrado a que las personas simplemente aceptaran sus ideas porque era el más inteligente del salón. Cuando empacábamos nuestras cosas, dejé caer como si nada. Oye, vi que tienes Letterboxd. Yo también veo un montón de películas. Deberíamos intercambiar recomendaciones. Diego levantó la vista, genuinamente interesado. Me preguntó cuál había sido la última película que me había volado la cabeza. Le dije Aftersun de Charlotte Wells, porque la había visto el fin de semana y honestamente me había dejado destruida emocionalmente. Sus ojos se iluminaron. Me dijo que era su película favorita del año pasado. Hablamos de cine otros 30 minutos parados junto a esa mesa. De Paul Mescal y su actuación contenida. De cómo la película era sobre la memoria y el trauma sin ser obvia. Diego hablaba con las manos cuando se emocionaba. Lo noté, y notó que yo notaba. Se rió un poco avergonzado y dijo que se ponía intenso con las películas. Le sonreí y le dije que me gustaba la gente que se apasionaba por las cosas. Nos despedimos y mientras caminaba hacia mi carro, respiré profundo. Esto iba a funcionar. Lo sentía. Durante las siguientes 3 semanas, Diego y yo nos vimos 2 veces por semana para trabajar en el proyecto. Pero lo que empezó como sesiones estrictamente académicas, comenzó a transformarse en algo más. Llegábamos a la biblioteca, trabajábamos 1 hora, y luego nos poníamos a platicar de todo menos del proyecto. Aprendí cosas sobre Diego que Mateo nunca me había contado. Que su mamá era maestra de primaria, y que él la admiraba más que a nadie. Que su papá se había ido cuando él tenía 14 años, y que desde entonces él se había convertido en el hombre de la casa, cuidando de su mamá y su hermana menor. Que quería abrir su propia agencia de marketing algún día, una que se enfocara en ayudar a pequeños emprendedores y no solo a grandes corporativos. También le conté cosas de mí. Cosas verdaderas, no inventadas para el plan. Le hablé de mi sueño de trabajar en campañas que tuvieran impacto social, de cómo me frustraba que el marketing a veces se sintiera vacío, solo vender por vender, de mi relación complicada con mi papá que siempre esperaba que yo fuera abogada como él y nunca entendió mi elección de carrera. No hablamos de Mateo. Era como un acuerdo tácito entre nosotros. Mateo era el pasado. Esta amistad que estaba creciendo era el presente. Excepto que para mí no era genuino, yo me recordaba constantemente. Era parte del plan. Cada sonrisa, cada mirada, cada momento compartido, era parte de mi venganza. Pero entonces llegó la noche que todo comenzó a complicarse. Era un viernes de mayo, y Diego me escribió preguntando si quería ir al Cineteca a ver un ciclo de películas de Wong Kar-wai. Dijo que tenía 2 boletos porque un amigo le había cancelado y odiaba ir solo al cine. Dudé. Esto se estaba saliendo del contexto de compañeros de clase, pero ese era exactamente el punto, ¿verdad? Necesitaba que Diego me viera como algo más. Acepté. Quedamos de vernos ahí a las 7 de la noche. Me arreglé casual pero con intención. Jeans, una blusa negra sencilla, mi cabello suelto, maquillaje natural. Cuando llegué, Diego ya estaba esperando. Llevaba una camisa de mezclilla y pantalones oscuros, y por primera vez no traía sus lentes, usaba lentes de contacto. Se veía diferente. Se veía bien. Vimos In the Mood for Love y salí de ahí con el corazón en la garganta. No por la película, aunque era hermosa y devastadora, sino por lo que pasó a mitad de ella. Diego y yo estábamos sentados en la oscuridad de la sala, absorbidos en esa historia de amor imposible, y en un momento, sus dedos rozaron los míos en el apoyabrazos. Fue un accidente, estoy segura, pero ninguno de los dos movió la mano. Nos quedamos así, con nuestros meñiques apenas tocándose, por el resto de la película. Después fuimos a un café cerca de ahí. Pedimos americanos y nos sentamos junto a la ventana. Hablamos de la película, de sus colores, de la actuación de Maggie Cheung.
de esa sensación agridulce que te dejaba. Y entonces Diego me preguntó algo que no esperaba. Me dijo: Val, ¿puedo preguntarte algo personal? Asentí, aunque mi corazón empezó a latir más rápido. Me preguntó si realmente estaba bien después de lo de Mateo. Me dijo que sabía que yo decía que sí, pero que él me veía y veía a alguien que estaba tratando muy duro de parecer que no le importaba cuando sí le importaba. Sentí que me quitaban una máscara. Me había preparado para muchas cosas, pero no para que Diego realmente me viera. Le dije la verdad, o parte de ella. Todavía me duele. No porque lo extrañe, sino porque duele que alguien a quien amabas te haga sentir que no fuiste suficiente. Diego se inclinó hacia adelante y me dijo algo que se me quedó grabado. Mateo fue un idiota, pero no porque te dejó, sino porque nunca supo quién tenía frente a él. Y yo lo sé porque yo tampoco lo sabía hasta hace unas semanas. Nos miramos a los ojos, y en ese momento, algo dentro de mí se movió, algo que no debía moverse, algo que no era parte del plan. Le sonreí y cambié el tema. Pero mientras él me llevaba a mi carro y nos despedíamos, y yo manejaba de regreso a mi departamento, no podía dejar de pensar en sus palabras, en cómo me había mirado, en cómo mi corazón había reaccionado. Esa noche, acostada en mi cama, me dije que todo estaba saliendo perfecto. Diego estaba cayendo. El plan estaba funcionando. Pronto Mateo se enteraría. Se pondría celoso. Dolería. Justicia poética. Pero había un problema que todavía no quería admitir. Yo también estaba cayendo. Mayo se convirtió en junio y Diego y yo éramos inseparables. Terminamos el proyecto con una presentación que la profesora Delgado calificó como la mejor de la clase. Pero incluso después de que el proyecto terminó, seguimos viéndonos. Ya no era pretexto académico, simplemente queríamos estar juntos. Mis amigas empezaron a notarlo. Andrea me preguntó directamente qué estaba pasando con Diego. Le dije que solo éramos amigos, que me caía bien, que me ayudaba a distraerme. Ella me miró con esa expresión que significa: sé que me estás mintiendo, pero voy a dejarte que lo descubras sola. Sofía fue más directa. Me dijo: Val, estás jugando con fuego. Diego es buen tipo y es el mejor amigo de Mateo. Esto va a explotar de alguna manera. Le respondí que sabía lo que estaba haciendo, que tenía todo bajo control. Otra mentira. Porque la verdad era que cada día que pasaba con Diego, el plan original se desvanecía más. Ya no pensaba en Mateo cuando estaba con él. Ya no calculaba cada palabra, cada gesto. Las cosas simplemente fluían. Diego me hacía reír con su humor seco e inteligente. Me retaba intelectualmente de maneras que nadie más lo hacía. Me escuchaba, realmente escuchaba. No solo esperaba su turno para hablar. Una tarde estábamos en su departamento, un estudio pequeño en la del Valle que compartía con un roommate que casi nunca estaba. Habíamos quedado de ver películas, pero terminamos solo platicando, sentados en el piso de su sala con una pizza entre nosotros. Diego me contó sobre su sueño de viajar a Corea del Sur para estudiar técnicas de marketing que eran revolucionarias allá. Yo le hablé de mi miedo de no ser lo suficientemente buena, de siempre sentir que tenía que probar algo. Y entonces me preguntó algo que me desarmó completamente. Val, ¿por qué siento que hay algo que no me estás diciendo? Como si estuvieras guardando algo. Mi sangre se heló. Me preguntó si sabía, si había descubierto mi plan. Pero sus ojos no mostraban enojo o desconfianza, solo curiosidad genuina y tal vez preocupación. Le dije que todos tenemos cosas que no decimos, que guardamos partes de nosotros por seguridad. Él asintió y respondió que tenía sentido, que él también hacía eso. Me dijo que desde que su papá se fue, había aprendido a no mostrar vulnerabilidad, a no dejar que nadie viera cuando algo realmente le importaba, porque así no podían usarlo en su contra. Sentí una punzada de culpa.
una que no debería sentir si esto solo era venganza. Pero ahí estaba. Esa noche, Diego me acompañó a mi carro que estaba estacionado a 2 cuadras. Caminamos en silencio cómodo. Cuando llegamos, antes de que me subiera, me detuvo. Me dijo: «Oye, Val, yo sé que esto empezó como compañeros de clase, y no sé exactamente qué es ahora, pero me gusta. Me gusta pasar tiempo contigo, me gusta conocerte. Y si tú también, pues, me gustaría que fuera oficial que somos amigos. Buenos amigos. Amigos». La palabra se sintió como una puerta cerrándose y abriéndose al mismo tiempo. Le sonreí y le dije que a mí también me gustaba, que claro que éramos amigos. Nos abrazamos, y en ese abrazo, con mi cara contra su pecho y sus brazos rodeándome, supe que estaba en problemas, porque no se sentía como abrazar a un peón en mi juego de venganza. Se sentía como llegar a casa. Las siguientes 2 semanas fueron confusas. Diego y yo seguimos saliendo, ahora oficialmente como amigos. Fuimos a exposiciones de arte, a conciertos pequeños en bares, a librerías donde pasábamos horas solo hojeando libros y recomendándonos cosas. Cada momento era fácil, natural, divertido. Pero Mateo seguía existiendo. Lo veía de lejos en la universidad a veces, con la otra Valeria colgada de su brazo. Ya no me dolía verlo, y eso me asustaba porque significaba que realmente lo había superado. Y si lo había superado, ¿cuál era el punto de mi venganza? Una noche, sola en mi departamento, saqué la libreta donde había planeado todo. Leí mis notas sobre Diego, sobre cómo manipularlo, sobre los pasos del plan. Me sentí enferma. Había escrito sobre él como si fuera un objeto, un medio para un fin. Pero Diego no era eso. Diego era una persona real con sentimientos reales, y yo le estaba mintiendo. Pensé en contarle la verdad, en confesarlo todo y disculparme. Pero ¿cómo le explicas a alguien que te acercaste a él con intenciones de usarlo? ¿Cómo le dices que cada momento que compartieron nació de una mentira, aunque después se convirtiera en algo real? Decidí que iba a alejarme, gradualmente. Iba a poner distancia y dejar que nuestra amistad se enfriara hasta que fuera solo un buen recuerdo. Era lo correcto. Era lo que tenía que hacer. Pero entonces pasó algo que cambió absolutamente todo. Era un jueves de finales de junio. Yo había estado evitando a Diego los últimos días, cancelándole con excusas de tareas y exámenes finales. Él me escribía preocupado, preguntando si todo estaba bien, si había hecho algo mal. Le decía que no, que solo estaba estresada por la escuela. Más mentiras. Estaba en mi departamento cuando recibí un mensaje de un número desconocido. Era un screenshot de una conversación de WhatsApp entre Mateo y uno de sus amigos. La conversación era de hace 6 meses, de cuando Mateo todavía estaba conmigo. Y en ella, Mateo le decía a su amigo que ya estaba aburrido de mí, que yo era demasiado intensa, que la otra Valeria era más relajada y divertida, que solo estaba esperando el momento correcto para terminar conmigo. El mensaje venía con una nota. Pensé que debías saber que él ya te estaba engañando desde antes de esa noche en el bar. Lo siento. Y venía firmado. La hermana de Diego. Me quedé mirando la pantalla sin poder procesar. Todo este tiempo yo había pensado que Mateo me dejó por un impulso, por una atracción espontánea. Pero no. Él había planeado dejarme. Había estado con alguien más mientras me decía que me amaba, mientras planeábamos un futuro juntos. La rabia que sentí en ese momento fue diferente a todo lo que había sentido antes. No era el dolor de la traición fresca. Era furia pura al darme cuenta de cuánto tiempo había perdido llorando por alguien que nunca me valoró. Marqué al número. Una chica contestó. Se presentó como Mariana Salazar, la hermana de Diego. Me explicó que había encontrado esa conversación porque el amigo de Mateo era su exnovio
y ella tenía acceso a su iPad donde todas sus conversaciones se sincronizaban. Me dijo que llevaba semanas debatiendo si decirme o no, pero que cuando Diego le contó que éramos amigas, sintió que tenía que hacerlo. Le agradecí. Colgué y lloré. Pero no por Mateo. Lloré porque me di cuenta de cuánta energía había desperdiciado planeando una venganza contra alguien que honestamente no valía ni un segundo más de mi tiempo. Esa noche, Andrea vino a mi departamento. Le enseñé los mensajes. Le conté todo. El plan, Diego, mis sentimientos confusos, todo. Andrea me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me dijo algo que me voló la cabeza. Me dijo: Val, ¿has pensado que tal vez la mejor venganza contra Mateo no es hacerle daño? Tal vez la mejor venganza es ser genuinamente feliz con alguien mejor que él. Y si ese alguien es Diego, y si tus sentimientos son reales, entonces deja de castigarte por cómo empezó y empieza a preguntarte cómo quieres que continúe. Tenía razón. Yo había estado tan enfocada en el plan original que no me había dado permiso de sentir lo que realmente sentía. Y lo que sentía era que me estaba enamorando de Diego, no como parte de ningún juego, sino de verdad. Pasé todo el viernes pensando. El sábado en la mañana, Diego me escribió: Oye, sé que has estado rara. Si quieres espacio lo entiendo, pero al menos dime que estás bien. Me preocupas. Le respondí: ¿Podemos vernos hoy? Necesito hablar contigo. Su respuesta fue inmediata: Claro, ¿dónde y cuándo? Quedamos en un parque cerca de Coyoacán a las 5 de la tarde. Llegué temprano, nerviosa, con el estómago hecho nudo. Había decidido contarle todo, la verdad completa, y dejar que él decidiera qué hacer con esa información. Cuando Diego llegó, traía 2 cafés. Me dio uno y nos sentamos en una banca bajo un árbol. Me preguntó qué pasaba, y yo respiré profundo. Le dije que tenía que contarle algo desde el principio y que necesitaba que me escuchara hasta el final antes de decir algo. Empecé por el final de mi relación con Mateo. Le conté sobre el dolor, la humillación, la rabia. Le hablé de mi conversación con Carlos, de cómo había querido venganza. Y entonces, mirándolo a los ojos aunque me costara todo, le dije que cuando lo vi en esa clase, había visto una oportunidad, que mi plan original había sido acercarme a él, hacer que se enamorara de mí y usarlo para lastimar a Mateo de la manera en que Mateo me había lastimado a mí. Vi cómo su expresión cambiaba, la confusión, luego la comprensión, luego algo que parecía dolor, pero no me interrumpió. Seguí hablando. Le dije que había planeado cada interacción al principio, que había investigado sus gustos, sus intereses, que había calculado qué decir, cómo actuar, pero que en algún momento entre todas esas mentiras iniciales, algo había cambiado, que lo había conocido de verdad, que las conversaciones habían dejado de ser actuadas y se habían vuelto genuinas, que me había dado cuenta de que ya no estaba fingiendo, que mis sentimientos eran reales y que eso me aterraba porque significaba que mi venganza se había convertido en algo completamente diferente. Le mostré la libreta con mis notas originales. Le enseñé los mensajes que la hermana de Diego me había mandado sobre Mateo. Le expliqué que me había dado cuenta de que no quería venganza, quería paz, y que lo que sentía por él, fuera lo que fuera, era lo más real que había sentido en mucho tiempo. Terminé diciéndole: entiendo si me odias, entiendo si no quieres volver a verme. Lo que hice estuvo mal y no tengo excusa, pero necesitaba que supieras la verdad antes de desaparecer de tu vida. Te mereces eso y mucho más. Diego se quedó callado por lo que pareció una eternidad. Se quitó los lentes y se frotó la cara. Finalmente habló. Me dijo: debería estar enojado. Y parte de mí lo está.
Pero la otra parte entiende el dolor que te hizo hacer eso. Y lo raro es que, no sé, siento que debería sentirme usado, manipulado. Pero cuando repaso cada momento que pasamos juntos, yo también sé cuándo cambió. Sé exactamente el momento en que dejó de ser actuado para ti. Fue en esa sesión en la biblioteca cuando hablamos de Aftersun. Vi algo en tus ojos, una conexión genuina, y pensé que tal vez lo estaba imaginando. Pero no lo estaba imaginando, ¿verdad? Negué con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Le dije que no, que ese momento había sido completamente real, que todos los momentos después de ese habían sido reales. Diego exhaló fuerte. Me dijo, mira, no voy a mentir y decir que esto no me duele. Me duele saber que me viste como una herramienta al principio. Pero también entiendo que las personas lastimadas hacen cosas que normalmente no harían. Y aprecio que me hayas dicho la verdad cuando pudiste simplemente seguir mintiendo. Le pregunté si podía perdonarme algún día. Me dijo que no sabía, que necesitaba tiempo para procesarlo, que necesitaba pensar. Le dije que lo entendía completamente, que tomaría todo el tiempo que necesitara. Nos quedamos sentados en silencio unos minutos más. Entonces Diego habló de nuevo. Hay algo más que necesitas saber. Mateo me preguntó hace como 2 semanas si yo estaba saliendo contigo. Le dije que éramos amigos. Se puso celoso, Val. Dijo que le parecía raro, que apenas me habías pelado cuando estaban juntos y ahora de repente éramos inseparables. Le dije que eso no era asunto suyo, que él ya no tenía derecho a opinar sobre tu vida. Casi nos peleamos por eso. Fue la primera vez en todos los años que lo conozco que consideré seriamente terminar nuestra amistad. Me quedé en shock. No sabía eso. No sabía que Diego ya había tenido que defender lo nuestro, lo que sea que fuéramos, ante Mateo. Le pregunté por qué no me había dicho. Me respondió, porque no quería que sintieras que tenías que explicarme nada o justificar pasar tiempo conmigo, porque nuestra amistad era nuestra. No tenía nada que ver con él. Sentí que mi corazón se rompía y se reparaba al mismo tiempo. Este hombre había defendido nuestra relación ante su mejor amigo sin siquiera saber que yo lo había buscado con intenciones de usarlo. Había valorado nuestra conexión incluso cuando yo todavía estaba llena de dudas. Diego se levantó de la banca. Me dijo que necesitaba irse, que necesitaba pensar. Le pregunté si podíamos seguir hablando eventualmente. Me dijo que sí, pero que no sabía cuándo, que me escribiría. Lo vi alejarse y sentí que había perdido algo importante antes de realmente tenerlo. Pero también sentí algo parecido a alivio. La verdad estaba afuera. Ya no había mentiras entre nosotros. Diego no me escribió por 2 semanas. Fueron las 2 semanas más largas de mi vida. No porque estuviera esperando desesperada, sino porque cada día me daba cuenta más de cuánto lo extrañaba. Extrañaba nuestras conversaciones. Extrañaba su forma de ver el mundo. Extrañaba su risa cuando le contaba algo ridículo que había pasado en mi día. Usé ese tiempo para trabajar en mí. Fui a 3 sesiones con una psicóloga que me ayudó a procesar todo. El duelo por Mateo, mi necesidad de venganza, mis sentimientos por Diego. Entendí que había usado la idea de venganza como una forma de evitar realmente sanar de la traición, que había sido más fácil planear lastimarla a alguien más que hacer el trabajo interno de reconstruirme. También hablé con Andrea y Sofía. Les conté todo. Sofía me dijo que había sido muy valiente al decirle la verdad a Diego, que muchas personas hubieran seguido mintiendo. Andrea me recordó que todos cometemos errores cuando estamos heridos, que lo importante era aprender de ellos. Gradualmente empecé a sentirme diferente, más ligera, como si me hubiera quitado un peso que ni siquiera sabía que estaba cargando. Ya no pensaba en Mateo con enojo. Honestamente casi no pensaba en él. Y cuando lo hacía, era con indiferencia.
Había cerrado ese capítulo de verdad. Una tarde de principios de julio, estaba en una cafetería en la Roma trabajando en mi laptop cuando recibí un mensaje de Diego. «Hey, ¿puedes hablar?» Le llamé inmediatamente. Me dijo que si estaba libre, quería que nos viéramos. Quedamos en el mismo parque donde habíamos tenido nuestra última conversación. Cuando llegué, Diego ya estaba ahí. Se veía cansado, pero también había algo diferente en él, algo más tranquilo. Nos sentamos, y él empezó a hablar. Me dijo que había pasado estas 2 semanas pensando mucho, que había estado enojado, confundido, cuestionando todo, que había hablado con su hermana Mariana, quien le había dado una perspectiva diferente, que también había confrontado a Mateo. Eso me sorprendió. Le pregunté qué había pasado con Mateo. Diego me contó que le había dicho que ya sabía todo, sobre los mensajes, sobre cómo había planeado dejarme desde antes, sobre lo mal que me había tratado, que Mateo había intentado minimizarlo, decir que yo exageraba, y que en ese momento Diego se dio cuenta de que la persona que había sido su mejor amigo desde los 15 años, en realidad no era quien él pensaba que era. Me dijo, terminé mi amistad con Mateo, Val, no por ti, o no solo por ti, sino porque me di cuenta de que he estado defendiendo y justificando a alguien que trata a las personas como opciones, no como prioridades. Me di cuenta de que el Diego que quiero ser no puede ser amigo de alguien así. Me quedé sin palabras. Nunca le había pedido eso. Nunca había sido parte de mi plan que él perdiera a su mejor amigo. Le dije que lo sentía, que nunca quise eso. Él negó con la cabeza. Me dijo, no lo sientas, fue mi decisión, y fue la correcta. Luego me miró con esos ojos color miel que ahora podía ver sin las barreras de la mentira. Me dijo, he pensado mucho sobre nosotros, sobre cómo empezó, sobre lo que se convirtió, y llegué a una conclusión. Sí, me duele que al principio tuvieras intenciones que no eran genuinas, pero también entiendo que las personas lastimadas buscan justicia de formas que a veces no son las mejores. Y lo más importante es que tú te detuviste. Te detuviste, te diste cuenta, y me dijiste la verdad cuando no tenías que hacerlo. Eso dice más de quién eres realmente que tu plan original. Sentí que las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. Diego continuó. No sé exactamente qué somos o qué podríamos ser, pero sé que lo que sentí en estos meses fue real. Sé que me importas, y sé que quiero intentar algo, si tú también quieres. Algo honesto, sin juegos, sin agendas ocultas. Solo tú y yo descubriendo qué podría ser esto. Le dije que sí, que por supuesto que sí, que no había nada que quisiera más, que le prometía total honestidad de aquí en adelante, sin importar qué. Nos abrazamos, y en ese abrazo sentí algo que nunca había sentido con Mateo. Seguridad. La certeza de que estaba con alguien que me veía, que me conocía incluyendo mis partes más oscuras, y que había decidido quedarse de todas formas. Esa noche fuimos a cenar. Y fue como una primera cita de verdad, nerviosa, emocionante, llena de posibilidades. Hablamos sobre qué queríamos, sobre nuestros miedos, sobre cómo íbamos a manejar las cosas. Diego me dijo que iba a tomar tiempo que confiara completamente de nuevo, que iba a haber momentos en que iba a dudar. Le dije que lo entendía, que ganaría su confianza con acciones, no solo con palabras. Las siguientes semanas fueron increíbles. Diego y yo empezamos oficialmente a salir. No lo escondimos. Subí una foto con él a mi Instagram. Mis amigas lo adoraron. Mi hermano Carlos vino a conocerlo y después me llamó para decirme que Diego era buena gente, muy diferente a Mateo. Y entonces llegó el momento que sabía que eventualmente llegaría. La confrontación final con Mateo. Era una fiesta de fin de semestre en casa de un amigo mutuo. Diego y yo habíamos decidido ir juntos. Sabíamos que Mateo estaría ahí.
Yo estaba nerviosa, pero también lista. Cuando llegamos, tomados de la mano, vi el momento exacto en que Mateo nos vio. Su cara pasó por 1.000.000 de expresiones: shock, confusión, enojo, celos. La otra Valeria estaba con él, pero él ni siquiera la estaba viendo. Diego me apretó la mano y me preguntó si estaba bien. Le sonreí y le dije que perfectamente bien. Mateo se acercó después de unos minutos. Ignoró a Diego completamente y me habló directamente a mí. Val, ¿podemos hablar un segundo a solas? Antes de que pudiera responder, Diego dijo: lo que tengas que decirle me lo puedes decir a mí también. Ya no hay nada entre ustedes que sea privado. Mateo lo miró con rabia. Le dijo: ¿en serio, Diego? ¿Mi ex? ¿No pudiste buscar a cualquier otra chava? Diego respondió con una calma que me impresionó. No es tu ex, Mateo. Es Val. Una persona completa con su propia vida que no tiene nada que ver contigo. Y llegó a mi vida en el momento correcto, de la manera correcta. A diferencia de ti, yo la valoro. Mateo me miró a mí. No puedo creer que me hayas hecho esto, con mi mejor amigo. Y ahí fue cuando finalmente hablé. Le dije: Mateo, yo no te hice nada. Tú me hiciste algo a mí. Me engañaste, me mentiste, me humillaste. Y aún así, yo no fui detrás de Diego para lastimarte. Nosotros pasó, porque conectamos, porque él me trató como yo merecía ser tratada desde el principio. Así que no te debo ninguna explicación. Ya no eres parte de mi vida. Mateo intentó decir algo más, pero la otra Valeria lo jaló del brazo. Se veía incómoda, avergonzada. Se lo llevó de ahí y los vi discutir en una esquina. Aparentemente ella no sabía que Mateo seguía obsesionado conmigo. Irónico. Diego me abrazó y me dijo: estoy orgulloso de ti. Le dije que yo estaba orgullosa de mí también. El resto de la noche fue perfecta. Bailamos, reímos, estuvimos con amigos. Mateo se fue temprano. Y yo me di cuenta de algo importante. No sentí satisfacción por verlo celoso o dolido. Sentí indiferencia. Y esa indiferencia era la mejor señal de que realmente había sanado. 2 semanas después de esa fiesta, pasó algo que no me esperaba. Recibí un mensaje de la otra Valeria. Me pedía si podíamos hablar. Dudé, pero mi curiosidad ganó. Quedamos de vernos en un café. Cuando llegó, se veía cansada. Se disculpó por todo, por haber sido cómplice de la infidelidad aunque ella no supiera que yo existía en ese momento. Me contó que Mateo le había estado mintiendo todo el tiempo, que le había dicho que estaban en un descanso, no que seguía conmigo, que cuando se enteró de la verdad ya había sentimientos involucrados y quiso creer que él cambiaría. Me dijo, pero no cambió. Me engañó la semana pasada, con otra chava. Y cuando lo confronté, me dijo exactamente lo que probablemente te dijo a ti, que estaba exagerando, que eran solo amigas, que yo era paranoica. Sentí compasión por ella. Le dije que lo sentía, que Mateo era experto en hacer que las personas dudaran de sus propias percepciones. Entonces me preguntó algo inesperado. ¿Cómo lo superaste? ¿Cómo llegaste al punto donde lo viste en esa fiesta y no sentiste nada? Le respondí con honestidad. Dejé de poner mi valor en lo que él pensaba de mí. Dejé de creer que su capacidad de lastimarme decía algo sobre mí en lugar de sobre él. Y me enfoqué en construir una vida que me hiciera feliz sin necesitar validación de nadie más. Platicamos 1 hora. Le di el número de mi psicóloga. Le dije que iba a estar bien, que iba a doler pero que iba a sanar. Nos despedimos, y supe que probablemente no la volvería a ver, pero me alegré de haber tenido esa conversación. Esa noche, cuando le conté a Diego sobre el encuentro, me dijo algo que se me quedó grabado. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo? Tu plan original era usar nuestra relación para lastimar a Mateo, pero al final, lo que más lo lastimó no fue vernos juntos.
fue darse cuenta de que perdió a dos personas importantes, tú y yo, por sus propias acciones. Esa es justicia de verdad. Tenía razón. La venganza que había planeado nunca se materializó de la forma en que la imaginé, pero la justicia sí llegó, de una manera mucho más poética y satisfactoria. Hoy, 4 meses después de ese momento en el parque cuando le confesé todo a Diego, puedo decir que soy genuinamente feliz. Diego y yo seguimos juntos. Nuestra relación no es perfecta. Todavía hay momentos en que tenemos que hablar sobre la confianza, sobre las inseguridades, sobre el origen complicado de lo nuestro. Pero cada conversación nos hace más fuertes. Aprendí que la venganza nunca es el camino, no porque sea moralmente incorrecta, aunque lo es, sino porque te mantiene atada a la persona que te lastimó. Mientras yo planeaba cómo hacer que Mateo sufriera, él seguía siendo el centro de mi vida. Solo cuando solté esa necesidad de justicia artificial, cuando me enfoqué en sanarme a mí misma, encontré paz de verdad. También aprendí que las mejores cosas pueden nacer de los inicios más complicados. Diego y yo no deberíamos funcionar. Nuestra historia comenzó con mentiras y manipulación, pero se convirtió en algo real, porque ambos elegimos la honestidad, la vulnerabilidad, el perdón. He pensado mucho en Mateo, no con enojo, no con tristeza, sino con una especie de agradecimiento extraño. Porque si él no me hubiera roto el corazón, yo nunca hubiera comenzado ese plan absurdo. Y si nunca hubiera comenzado ese plan, nunca me hubiera acercado a Diego. Nunca hubiera descubierto que el amor puede ser tranquilo y emocionante al mismo tiempo, que puedes estar con alguien que te reta intelectualmente y te apoya emocionalmente. Mi hermano Carlos tenía razón cuando dijo que Mateo saldría de todo esto sin consecuencias. Pero se equivocó en una cosa. Eso ya no me importa. Las consecuencias que enfrentó o no enfrentó son su problema, no el mío. Yo estoy enfocada en mi propia vida, en mi propia felicidad. Diego y yo estamos planeando viajar a Oaxaca el próximo mes. Terminamos la universidad y ambos conseguimos trabajos en agencias de marketing, no en la misma, pero en la misma zona de la ciudad. Hablamos de eventualmente abrir nuestra propia agencia juntos. Hablamos del futuro sin miedo. Y lo más importante, aprendí a amarme a mí misma, a valorarme, a saber que merezco a alguien que me elija todos los días, no que me considere una opción. Aprendí que mi felicidad no depende de hacer sufrir a quien me hizo sufrir. Depende de construir una vida que ame, con personas que me amen de vuelta de la manera correcta. Al final, mi plan era herirlo. Pero en el proceso, aprendí que no necesitaba herirlo para sanar. Necesitaba dejar ir. Y en ese dejar ir, encontré algo mucho mejor de lo que había perdido. Si te identificaste con esta historia, déjame un like y cuéntame en los comentarios. ¿Has planeado alguna vez una venganza que se te salió de control? ¿Has encontrado el amor en el lugar menos esperado? Suscríbete a Amor, Traición y Venganza para más historias como esta. Y recuerda, a veces el universo tiene planes mejores que los nuestros, incluso cuando esos planes nacen de las intenciones equivocadas. La clave es estar dispuesta a dejar ir el control y permitir que las cosas se conviertan en lo que deben ser. Nos vemos en el próximo video.